Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Doom Presidente. Un gusto tenerlos aquí nuevamente. Hemos dicho, vamos todas las noches a las 9 de la noche, nos vamos a reunir para conversar de varios temas. Eh, Anoche van a disculpar, estaba camino al aeropuerto, llegué al aeropuerto, estaba entrando prácticamente al avión, me llama el abogado y me dice, Jaime, tienes que regresar porque mañana viernes tenemos que ver varios temas legales y quiero hablarles un poco de eso también. Pero antes, para recordar el programa este, que lo hacemos a las 9 de la noche, es un programa que es un nuevo espacio, hemos dicho, de comunicación, comunicación directa con todos ustedes, con toda la comunidad, de todos los que queremos la libertad y es dedicada a transformar pues este sistema desde sus cimientos, como decimos, este sistema corrupto, este sistema estatista, centralista, burocrático. Entonces la idea es eso, que nos vamos a ver todos los días a las 9 de la noche para conversar sobre, como siempre les digo, sobre la libertad, sobre la generación de riqueza y cómo podemos construir juntos pues una nueva nación, ¿no? Donde los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, la seguridad jurídica sean pues los pilares de nuestra sociedad. Esta comunidad de cambio, la llamemos, ¿no? Está impulsada por este propósito común de una visión de una nueva Bolivia. Entonces, queda claro, los números lo muestran, la cantidad de gente que se une todos los días a nosotros. Está claro que el cambio es inminente y nuestra fuerza crece cada día. Eh, Veamos sobre el tema mi proceso de inscripción. Pues les voy a dar una actualización. Mucho de lo que van a escuchar es primicia. Hoy día no he podido hablar con los medios. La verdad que he estado concentrado en justamente resolver los temas necesarios para, para poder hacer aclaraciones y qué sé yo respecto a mi inscripción. A ver, obviamente la noticia fue, la noticia del día ayer fue que el Tribunal Supremo Electoral le había mandado una carta a la Alcaldía de La Paz pidiendo información sobre si yo debería algo. Además, le hace la pregunta si yo tengo un pliego con sentencia ejecutoriada y si debo algo. Eh, una pregunta realmente muy amplia, ¿no? Porque la Constitución dice que no hay que tener pliego con sentencia ejecutoriada, no dice que se deba algo. Uno a la alcaldía, al municipio, al gobierno le puede deber plata, le puedes deber porque estás en un plan de pagos, por decirte, ¿no? Entonces eso llamó la atención. Además llamó la atención como un poder del Estado, porque es el órgano electoral plurinacional, le va a preguntar, ¿no es cierto?, a una alcaldía. No se entiende. Porque el único que puede emitir certificaciones de solvencia fiscal en todo el territorio nacional es solo la Contraloría General del Estado. Entonces ha sido muy extraña esa solicitud. Pero bueno, la hicieron, por ciertas razones, la hicieron. Y por el otro lado, eh, también le han preguntado a la Contraloría que profundice o aclare de alguna manera su certificado de solvencia fiscal. Entendemos que la Contraloría ha respondido, no conocemos qué le ha dicho, pero entendemos que ha habido una respuesta y esa respuesta obviamente no puede ser diferente a la que ha dicho en el certificado de solvencia fiscal que tenemos. Un, Ese periodista que anda siempre distorsionando las noticias y recibiendo su pago, ¿no es cierto?, de alguien, ha sacado fotos de supuestamente el certificado de solvencia fiscal. Eh, pero hasta donde yo he podido ver, no dice que es certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General de la República, no dice eso.
la Contraloría General del Estado, pero no dice eso. Entonces, no sé qué documento es, lo que él tiene no es exactamente el documento original, no sé qué es lo que tiene, pero bueno. Lo cierto es que está todo pagado, no tengo ninguna deuda con el Estado, pero claro, curiosamente el Tribunal Electoral está preguntando porque quiere estar más seguro, me imagino, no sé, pero el tema es que, les repito, he cumplido rigurosamente con todos los requisitos legales exigidos para una postulación. No adeudo absolutamente nada al Estado, como lo certifica la Contraloría General, como les he dicho. Es la única entidad realmente facultada, repito, por la Constitución para pronunciarse sobre cualquier tipo de obligación pendiente. Ahora recordemos, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, nos pasa esto porque primero somos una candidatura ciudadana surgida desde la, desde la gente, ¿no es cierto? Desde las personas, desde los individuos. No tenemos las estructuras partidarias tradicionales, no gozamos de ningún tipo de privilegio, de favor político o de padrinitos por aquí o por allá. No tenemos ninguna atadura con el pasado, no le debemos nada a nadie, nunca nos hemos involucrado con ninguno de la política añeja. Tenemos nuevas ideas y eso incomoda pues a quienes se aferran al poder, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que ha cambiado el espectro político, ya no en las elecciones, es decir, ya no tienes oficialismo y oposición. Lo que tienes es oficialismo, el masismo, tienes la oposición funcional, que le hace el favor al masismo, y tienes la oposición, eh, digamos, más o menos insignificante en los números, y estamos nosotros, los liberales. Entonces, la guerra sucia es básicamente los liberales teniendo que defendernos del oficialismo, de la oposición funcional, de la oposición insignificante, nos tenemos que proteger de ellos. Es decir, nuestra oposición como liberales es lo que se llamaba oposición hasta hace unos días atrás. ¿Por qué? Porque nos están haciendo la guerra los partidos tradicionales. Obviamente no puedo generalizar, pero la mayoría está en pie de guerra contra nosotros. Nosotros no tenemos un problema con ellos, por cierto. Ellos tienen un problema con nosotros, que es otro tipo de cosa. Pero bueno, así están las cosas. Debo recalcar que resulta, por supuesto, inaceptable que para decir si Jaime Dunn tiene solvencia fiscal se está haciendo tanta investigación y tantas vueltas. Porque además lo más inaceptable de esto es que es la alcaldía del Alto, imagínense, la que va a responder si yo tengo algo. Imagínense, la alcaldía del Alto, la que ha retrasado los trámites para que yo pueda resolver el problema. La que ha tardado 20 años en cobrar sus deudas. Esa institución es la que supuestamente tiene que responder al Tribunal Electoral para decir si con Jaime Dunn está todo bien. No solo que es una alcaldía presa de su propia burocracia, sino que encima es masista del movimiento del socialismo y tiene una candidata a presidencia. A la presidencia, bueno. Y yo soy candidato a la presidencia. Entonces imagínense preguntarle
a una candidata que opina sobre un candidato que es diametralmente opuesto en ideología, en forma de ser, forma de vida, forma de pensar. Entonces eso sí es súper extraño. Eh, entonces, además, debo mencionar que eso va de alguna manera contra las mismas leyes y la constitución de este país, donde se establece que la única entidad habilitada para certificar cualquier deuda pública con pliego de cargo ejecutoriado es la Contraloría. O sea, ninguna alcaldía en Bolivia tiene la competencia legal para afectar candidaturas, ninguna. Pero bueno, yo la verdad que con eso quiero cerrar ese tema, lo doy ya por explicado, porque ya está en manos pues de las autoridades, ¿no? Tendrán que saber hacer su trabajo, digo yo. Nosotros somos humildes ciudadanos que, como les he dicho, entregamos nuestra vida y nuestro futuro a los burócratas para que ellos se tomen el tiempo, ¿no? Y nos digan, como el César, ¿no? Así o así, ¿no es cierto? Entonces, estamos ahí, pero por supuesto para nosotros, como no hay ninguna duda, absolutamente no hay la mínima duda de que todo está bien, pues seguimos con la campaña, continúa con más fuerza. Desde mañana empezamos a recorrer más seguido de manera física el país, escuchando a la gente, llevando propuestas de libertad, de trabajo, de dignidad, ¿no? Y eh, si se nos aparece alguna traba más, bueno, va a ser la señal de que realmente hay que desmontar este sistema. Y vamos a ir tomando nota. ¿Cuáles son las cosas que vamos a cambiar en las primeras 24 horas de gobierno? Entonces, como les digo, esta situación más bien nos anima. Mañana les cuento, voy a estar en Camiri. Preguntan sobre Camiri. Ahí voy a estar, queridos amigos, en Camiri, mi hermosa tierra natal. Me vio nacer un 21 de mayo de 1968. Así que vamos con fuerza, arrancamos. Mi candidato a la vicepresidencia, Edgar Uriona, va a estar en su tierra natal también. No sé si es mañana o pasado, al final ya no me acuerdo cómo se ha coordinado esto, pero va a estar también él iniciando la campaña desde su tierra natal, ambos desde nuestros lugares de nacimiento, ¿no? Así que vamos adelante con mucho ánimo, muy felices, muy contentos. Nosotros tenemos una campaña que hacer, mientras tanto los burócratas que se distraigan con las cosas que tienen que hacer. Bueno, entonces, aclarado ese tema, comentarles que pues ahora sí, por fin vamos a hablar del tema del contrabando. Y para eso, a ver, ustedes saben que yo figurativamente he dicho y siempre repito que hay que dinamitar esta aduana nacional. Déjenme explicar por qué. Por supuesto, cuando hablo de dinamita es figurativo. Tengo que hacer esa aclaración. Como soy un ciudadano que quiere ser candidato a la República de Bolivia, siempre me están escuchando, están siempre analizando cada palabra, cada movimiento que digo. Entonces, cuidado por decir que hay que dinamitar la aduana nacional, que repito, es figurativamente, de quieran iniciar algún proceso, no sé, pues Jaime el terrorista, el dinamitador, cualquier cosa pueden decir. Entonces, amigos de la aduana es figurativo, por si acaso. Amigos del gobierno es figurativo. Hay que dinamitar la aduana nacional figurativamente. A ver, yo recuerdo que cuando escribí esta columna recibí muchas críticas y muchos aplausos, pero yo ¿por qué planteaba esto de dinamitar la aduana nacional figurativamente?
A ver, fíjense, nuestra aduana nacional tiene como misión eh, contribuir al desarrollo económico del país, dice, mediante la recaudación de la aduana. Imagínense, qué gobierno más inepto, ¿no? E ignorante que tenemos, ¿no? De creer que desarrollas un país recaudando plata. O sea, en otras palabras, vamos a desarrollar Bolivia quitándole plata a la gente de sus bolsillos. Hermanito, más socialista que eso, creo que no existe. Pero bueno, si ellos dicen eso, se va a desarrollar recaudando, quitándole plata a la gente. Y ellos también dicen en esa sumisión que van a proteger, dice, la producción y la industria nacional. Pero la realidad es otra, ¿no? Eh, Según el estudio, no sé si es el último o penúltimo de la Cámara Nacional de Industrias, el contrabando en Bolivia es más de 3.400, 3.500 millones de dólares anuales. Primer dato que les doy. Eso es 3 veces más de lo que era apenas hace un poquito más de década y media. Es decir, durante el gobierno del MAS se ha triplicado el contrabando. Además, crece el contrabando entre 8 y 9% al año. Es decir, crece, viendo el PIB, el crecimiento del PIB ahora, crece más o menos 8 veces más que la economía nacional. Entonces, o sea, se supone que si la economía crece 5%, se supondría que el contrabando debería crecer a ese ritmo también. No, no, no. Aquí puede crecer 5, 6, 7, 8 veces más que la economía. Eh, la Cámara Nacional de Industrias decía que más o menos 40.000 industrias son afectadas por el contrabando en Bolivia. Más o menos, no sé, 600, 650.000 empleos se afectaban por el contrabando. Y decía que más o menos unos 1.000 millones de dólares en impuestos o algo así eh, se estaban evadiendo por el tema del contrabando. Pero, ok, tenemos esos números, gracias, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno, que debe ser verdad. Pero analicemos algunas cosas, ¿no? El contrabando, además, encima de eso, representa más o menos como, como 120, 130% de la industria nacional. O sea, ¿qué significa eso? O sea, significa que el contrabando es mucho más grande que la industria formal. O sea, la industria número uno de Bolivia, ¿cuál es? Es el contrabando. Pero también veamos otros temas de la realidad. A pesar de esa magnitud, no hay registros que se sepa en Bolivia, no sé, corríjanme si ustedes saben, de grandes contrabandistas encarcelados. No existe. Entonces eso apunta de que hay una altísima, pero altísima permisividad y flexibilidad por parte de las autoridades para el trato del contrabando. Es más, no sé si han visto alguna vez los contrabandistas en las fronteras hasta se visten de uniforme, ¿no? Con sus chalequitos rojos, anaranjados, ¿no? Para que quienes vigilan el contrabando sepan que ese es un contrabandista autorizado. Además, la ley, le cuento, que elevó hace hace 3 años atrás, el techo eh, para considerar perdón, el piso sería para considerar el contrabando como un delito. Allá por el 2004, 2005, 2006, si se contrabandeaba más de 33.000 dólares, recién era delito. Por eso hay tanto contrabando hormiga.
O sea, tú contrabandeas hasta 32.999 y no es delito. Entonces, los $33.000 era delito. Y después, el 2006, justamente durante el gobierno de Evo Morales, suben el, el- el nivel, el umbral, digamos, de contrabando a casi 690, sí, $690.000, que es en la actualidad, más o menos, $690.000. O sea, eres contrabandista criminal cuando contrabandeas más de $690.000. Un amigo analista una vez hizo un cálculo y me dijo, Jaime, eso equivale más o menos a 14 camiones llenos de pantallas planas, de televisores de pantalla. Entonces, 13 camiones, hermano, no hay problema. Pero a ver, otros datos también que les quiero dar, que es para que vean por qué decimos que hay que dinamitar figurativamente la aduana nacional. La aduana nacional mantiene, y aquí tengo algunos datos, más o menos un promedio anual de 2.000 millones de dólares de recaudación desde el 2017. Es más, fíjense lo curioso, en bolivianos tengo el dato, en 2014 ha recaudado 15.400 millones de bolivianos, 2014. Y el 2019, cuando la economía era más grande, qué sé yo, 14.300 millones de bolivianos. Es decir, el país va creciendo y la recaudación va cayendo. El comercio internacional va creciendo y la recaudación se mantiene igual o va cayendo. El 2021, que ha sido un año importante de exportaciones después de la pandemia, la recaudación ha sido de más o menos 13.000 millones, más bajo que el 2014. ¿Qué les dice eso, señores? No es que no se está recaudando. Claro, lo que pasa es que se está recaudando para el bolsillo del gobierno y de los maleantes que están en la aduana. ¿Qué otro dato les puedo dar? El costo de interdicción, es decir, de luchar contra el contrabando, asciende más o menos a 400, 500 millones de dólares al año. Y continúa subiendo todos los años, 5 o 6%. Pero los decomisos o los comisos que los llaman, tienen un valor alrededor de 300 millones de dólares al año. O sea, gastamos 500 millones de dólares en coas, en armamento, qué sé yo, para confiscar apenas 300 millones. Algo está mal, ¿no? Entonces, con base a esos datos que les acabo de dar, queridos amigos, es evidente que la aduana nacional ha fracasado rotundamente. Es un fracaso total y absoluto. No logra recaudar lo suficiente. Y yo digo, levante la mano aquel industrial, empresario que cree que la aduana le protege en algo a su producto. Y no estamos mencionando la corrupción. Entonces, no sirve. 200 años esa maldita aduana nunca ha funcionado. Es más, desde que Simón Bolívar introdujo la primera normativa contra el contrabando, fue allá en 1825, creo que fue en septiembre, octubre de 1825, desde entonces ha sido un fracaso. Un historiador me contó una vez, cuando yo escribí esta columna que hay que dinamitar, escribí esta columna, hay que dinamitar la aduana nacional. Alguien me comentó, un historiador me decía que ya Simón Bolívar, advertía que las medidas coercitivas de luchar en las fronteras, etcétera, etcétera, no iban a funcionar. Es más, dicen que en el decreto de 1825 de lucha contra el contrabando, Simón Bolívar firma y en una esquinita le pone una oración. Dice, creo que esto nunca va a funcionar. Eso es lo que me ha contado un historiador. Está anotado ese decreto con esa frase de Simón Bolívar. El hombre tuvo la razón, nunca funcionó. Entonces, si durante 200 años, ¿sí?, hemos mantenido
de alguna manera esta errónea idea, esta creencia que el contrabando se puede erradicar solo mediante medidas de coerción, punitivas, etcétera, etcétera, estamos mal, porque en realidad el contrabando, y esta es nuestra visión, es un problema económico que requiere de una solución económica. A ver, vamos a lo básico, hagamos economía básica, señor. ¿Por qué existe el contrabando? El contrabando existe porque los consumidores, que somos nosotros, buscamos siempre tener la mayor cantidad de bienes al menor precio para maximizar nuestro bienestar. Esta es una definición económica. Y los contrabandistas, cuando ven la alta demanda de los ciudadanos que buscan más bienes a precios más bajos, los contrabandistas, al notar esa demanda tan grande, la satisfacen, ofreciendo la mayor cantidad de productos al precio más barato. Entonces, ambos, compradores y contrabandistas, estamos actuando racionalmente. Y digo estamos porque todos compramos cosas de contrabando y no me mientan. Todos compramos cosas de contrabando. Entonces, por eso digo, ambos, ellos, los contrabandistas y nosotros, estamos actuando racionalmente. ¿Para qué? Para obtener la mayor satisfacción al mejor precio. Es un tema netamente económico, amigos. Netamente económico. Entonces, el contrabando, por eso, desde que no sé, desde que ha nacido la civilización con el comercio, existe pues, el contrabando. Es tan antiguo como los impuestos, decía alguien. ¿Por qué? Porque, sí, y claro, porque hay impuestos, obviamente, por eso hay contrabando. Entonces, ¿por qué sucede eso también económicamente? Porque estos impuestos distorsionan los precios del mercado, ¿no? Entonces crean desequilibrios. Y el contrabando en realidad viene a corregir ese desequilibrio. O sea, no sé, estas gotitas para los ojos, ¿sí? Que vale $3, ¿sí? En el exterior, lo metemos a Bolivia, pero más los impuestos y no sé qué, vale el doble, $6. Entonces el Estado, al ponerle esos impuestos, que lo hace más caro, genera un desequilibrio en el mercado, ¿no? Porque la gente quiere a 3, el que está al otro lado quiere vender a 3, pero el Estado te dice que tiene que ser a 6. Entonces, ese desequilibrio que se da lo satisfacen los contrabandistas. O sea, los contrabandistas en realidad equilibran el mercado y hacen bajar los precios. Entonces, por eso también en Bolivia la inflación ha sido baja, ha sido porque ya es historia, pero ha sido, hasta antes que falten dólares, ha sido siempre bajísimo, una de las más bajas de Latinoamérica y el mundo en algunos casos. Entre grandes cosas, entre otras cosas también, gracias al contrabando. O sea, si los precios empezaban a subir en Bolivia, no sé, pues el gobierno, el ministro de Economía simplemente podía llamar a los COAS y decirles, che hermano, tómense una vacación de 10 días y todos los precios de Bolivia bajaban porque el contrabando entraba e inundaba el mercado, satisfaciendo esas necesidades de los consumidores que quieren cosas más baratas. Entonces, por eso existe el contrabando, ¿se dan cuenta? Y, bueno, y me acuerdo algo que quería mencionarles. Adam Smith, el padre de la economía moderna, ya lo decía, ¿no? En 1776, en su libro La riqueza de las naciones y otros escritos, él decía, a ver, ¿cómo era lo que decía? Él decía, los contrabandistas, decía él, son comerciantes. Decía. No, además,
Pucha, hablaba de ellos como grandes hombres, ¿no? Son grandes comerciantes, son muy inteligentes, decía, son tremendamente astutos y son vivísimos, en otra palabra, porque pueden tomar riesgos calculados, ¿no? Eh, debido a los altos costos del comercio legal. Pero él usa una palabra que para mí es fascinante, dice riesgos calculados. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si el riesgo es bajo comparado con la rentabilidad que voy a tener, pues me dedico al contrabando. Entonces, eso también te lleva a una situación donde si es que ponen más coas en la frontera, él va a seguir haciendo contrabando, pero va a subir su precio también. Entonces, cuando ponen coas en la frontera, el contrabando llega más caro. ¿Y a quiénes se perjudica con el contrabando caro? A los consumidores. A los que estamos buscando la mayor cantidad de bienes al precio más barato, ¿se dan cuenta? Entonces, Adam Smith decía eso, ¿no? Que los contrabandistas son astutos, son inteligentes, miden los riesgos. Y bueno, es cierto. Ahora, fíjense, en Bolivia importar un producto legalmente, eh, aun cuando el arancel es cero, igual pagas impuestos a la importación. O sea, cuando el arancel es cero no es suficiente. Los impuestos y los aranceles de importación tendrían que ser ceros. Porque el problema es que en Bolivia tú tienes productos que importamos con precios que son 85, 90, hasta 300% del precio original. Los automóviles, por ejemplo, ¿sí? En promedio 80% más o una cosa así del precio original. Con razón hay pues 300,000 vehículos indocumentados en circulación. ¿Se dan cuenta? Porque es demasiado caro hacer que ese vehículo entre legalmente al país. Además, no, ni siquiera producimos automóviles en Bolivia. O sea, estamos locos, no producimos automóviles y le ponemos impuestos a los automóviles. ¿Les importa? Entonces, ¿cuál es la única forma efectiva, decimos nosotros, de detener el contrabando? Es tomando medidas radicales. El contrabando, hemos dicho, es un problema económico, entonces se tiene que resolver con una solución económica, dinamitando la aduana nacional, figurativamente. Porque es la causante, porque es la que tiene los impuestos altos, es la que está ahí en la frontera asegurándose que tu producto cueste más. A ver, yo siempre pregunto cuando hablamos de esto, le pregunto a la gente, eh, ¿cuál es la causa principal del divorcio? ¿Qué causa el divorcio? Eh, el divorcio lo causa el matrimonio. Es decir, si no hubiese matrimonio, no habría divorcio. Lo mismo con el tema del contrabando. ¿Qué causa el contrabando? La aduana. Entonces, si no hay aduana, no hay contrabando. Entonces, nuestra solución viene por eso, dinamitar figurativamente la aduana. Ahora, no decimos que vamos a eliminar la aduana, por supuesto. Lo que decimos es que vamos a dinamitar en realidad los impuestos y los aranceles para que sean lo más cercano a cero, máximo 4 o 5%. Y flat, ¿no? Eh, o sea, flat para la mayoría de los productos y hay algunos en especial que va a ser cero. Por ejemplo, la importación de medicinas. O sea, ¿cómo vamos a ser tan locos de meterle impuestos a la importación de productos médicos? Entonces, unas gotitas de ojo, ¿no es cierto?, que nos hacen en el país, esto se importa, esta solución oftálmica importada, cuesta 3, 4 veces más de lo que cuesta si lo compras en origen libre de impuestos. Pues no puede ser. Entonces,
Si se eliminan o reducen, estamos diciendo, los aranceles, costos de impuestos aduaneros, pero sí mantenemos control en la frontera, es decir, la aduana debería estar solo para detener productos ilegales, daños a la salud, que no nos estén metiendo productos vencidos o falsificados, para luchar contra el lavado de dinero, contra el contrabando de armas, por ejemplo, eh, o de material radioactivo, no sé. Esas cosas sí tiene que controlar el Estado. Y ahí sí, así el Estado estaría haciendo su verdadero trabajo. Entonces permitiríamos que el libre comercio fluya, eliminando la necesidad del contrabando. Ese genio Adam Smith dijo pues en su libro también en 1776, él dijo en algún lado, donde hay libre comercio no hay contrabando, dijo. Realmente qué genio. Dijo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, eliminar trabas burocráticas, eliminar impuestos y aranceles abusivos que tenemos y que tengamos el comercio lo más libre posible. Eso va a hacer que el contrabando muera. ¿Y quiénes van a ser beneficiados con eso? Nosotros, todos los bolivianos, y saben qué, especialmente los más pobres, que van a poder acceder a ropa, a comida, a medicamentos, a bienes, y los empresarios, los pequeños empresarios, pymes, bienes de capital, equipos, repuestos, más fácilmente. Preguntarle a ver a un minibusero cuánto gasta en repuestos cuando son importados. Y por supuesto la clase media también va a tener accesos a automóviles, maquinaria de mejor calidad, mejor precio. O sea, no puede ser, pues, por eso en Bolivia tienes tantos autos viejos, de comprarte uno nuevo es prohibitivo. Entonces los actuales aranceles e impuestos eh, nos limitan, pues, demasiado, ¿no es cierto?, en tener productos de calidad y más rápidos. Entonces, de alguna manera, fíjense, estos impuestos, estos aranceles, al no permitirte a ti como ciudadano acceder a más productos, mejor calidad y mejor precio, te está restringiendo tu libertad individual. Y no solo eso, te está restringiendo, en realidad te está quitando patrimonio. O sea, un minibusero que me decía, mire, el minibús que yo manejo en Corea del Sur vale $14,000, pero aquí yo lo compro prácticamente en $28,000. Es el doble. El minibusero de Corea del Sur que gana 17 o 19 veces más que el minibusero de Bolivia, ese minibusero de Corea del Sur, que gana mucho más, puede acceder a su herramienta de trabajo de una forma más barata. Y el minibusero boliviano, que gana mucho menos, tiene que pagar el doble. ¿Les parece eso justo? Y eso es lo que ha causado el socialismo. Dice que es pues para gobernar y ayudar a los pobres. Pero a los pobres les hace incrementar los precios. Entonces, así funciona. Ahora nos dicen, no, pero si eliminas aranceles vas a dañar a la industria local, me dicen muchos. Ese es generalmente el tipo de comentario que existen. Pero a ver, no es tan así. Además vamos en partes. 70 a 80% de lo que importamos los bolivianos no se produce en Bolivia. Entonces lo que pensamos hacer es reducir los aranceles y los impuestos para todo lo que no importamos en Bolivia, eso durante el primer año. El segundo año ya sería el 100%. Eso daría tiempo a las industrias para que hagan algunos ajustes. Y hay que ayudar a esas industrias para que puedan competir mejor. ¿Cómo? Porque ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que pasa es que nuestro programa económico viene con alivio de todos los impuestos, reducción de impuestos dramáticos, incluyendo la eliminación del IT, reducción del IUE. Venimos también con
reformas laborales, que no sea tan costoso de contratar gente. Entonces todos esos componentes van a hacer que las empresas, al reducir sus costos de operación, sus impuestos, van a poder ser más competitivos y competir con los productos de afuera. Ahora, si no podemos competir o una empresa no puede competir con los productos de afuera, pues significa que está en el negocio equivocado, hermano. O sea, tú tienes que poder vender tu producto no porque la aduana encarece tu competencia. Tú tienes que vender tu producto porque tu producto es bueno. Y si es bueno, no hay aduana que te pare, o que te proteja, o que te ayude. No, el producto cuando es bueno, se vende. Ahora, si resulta que tú, a pesar de que se bajan los impuestos, los aranceles, tu producto sigue siendo muy caro, pues significa que hay lugares en el mundo donde producir eso es más barato. Y nosotros los consumidores, ¿por qué carajos tenemos que comprar a vos que eres más caro? Me compro nomás pues de allá. Y además, que quede claro, los liberales estamos siempre, pero siempre, buscando ayudar a los consumidores, a los ciudadanos, a los individuos. No estamos aquí para ayudar a las grandes empresas. Obviamente las queremos ayudar, pero la prioridad es el individuo, es el consumidor. Entonces nunca vamos a proteger a una empresa en desmedro de los consumidores. Eso es algo que quiero que les quede claro. Entonces, eh, con estos ajustes fiscales y laborales que queremos hacer, las empresas van a ser más competitivas, como les digo, por su calidad, no por la protección estatal. Y les repito, ¿no? Las empresas menos eficientes tienen que adaptarse o importar productos que Bolivia no puede producir de manera competitiva. No sé, pues, yo decía, me acuerdo en mi columna, decía, al igual que Bolivia nunca va a fabricar relojes suizos, los suizos también nunca van a hacer salteña boliviana. O sea, cada uno es experto en algo. Eso se llaman las ventajas comparativas. Hay países que son expertos en producir, en comercializar, no sé, café. Tienen las condiciones climáticas, tienen acceso a los mercados mundiales más fácil que nosotros. Entonces pueden vender café más barato en el mundo. Y habrá países que pueden competir con eso y otros que no. Entonces, eh, esa es la razón, queridos amigos, por la cual hablamos de dinamitar la aduana. Ahora, eh, el contrabando se va a eliminar automáticamente cuando hagamos ese acto explosivo con los impuestos y los aranceles. Miren, yo tuve siempre comento esta anécdota, que cuando yo escribí la columna Hay que dinamitar la aduana nacional, recibí una llamada muy extraña por teléfono. Me dicen, don Jaime Dunn, ¿es usted? Y le digo, sí, sí, soy yo. Me dice, bueno, le habla, voy a inventarme el nombre, le habla Juan Pérez. Dice, soy Juan Pérez, uno de los 6 contrabandistas más grandes de Bolivia. Claro, me quedo asombrado, ¿no? Y me dice, bueno, yo le digo, ¿cómo es? ¿Y por qué 6? Le dije. Me dicen que usted está con altavoz abierto y los otros 5 están al lado mío. Le digo, bueno, ¿de qué se trata? Me dicen, hemos leído su columna de dinamitar la aduana nacional y queremos reunirnos con usted. Le digo, y bueno, ¿para qué sería la reunión? Y me dicen, para explicarle cómo funciona el contrato. Para explicarle cómo usted puede eliminar el contrabando. O sea, los contrabandistas. Y me han hecho toda una explicación de cómo traen 10.000 bicicletas desde Suzhou, China, 50 y algo días de viaje por el mundo, por todos los países que pasa ese buque con las bicicletas, donde para, qué sé yo, paga sus
sus aranceles, impuestos que pagan, todos los costos de transporte, logística y qué sé yo. ¿Y saben dónde se vuelve contrabando? En la frontera con Bolivia. Conclusión, el problema es Bolivia. Entonces, para que no sea contrabando en Bolivia, hay que reducir los impuestos, como les digo, y las tasas, lo más cercano a cero posible. Con estos 6 contrabandistas más grandes de Bolivia hemos hecho un estudio y me río porque causa risa ahora que lo pienso, ¿no? Sentarme con ellos y además arremangándonos las mangas y haciendo cálculos. Y resulta que aprendí de ellos. Bueno, muchas cosas. Primero, uno de ellos me dice que está en el contrabando en su familia hace 200 años. Es todo una industria. Todo una industria. Y este hombre tiene a toda la familia trabajando por generaciones y tiene 7 hijos que viven en diferentes capitales del mundo, hablan varios idiomas y han hecho el contrabando toda una industria. Y están satisfaciendo estas necesidades de los ciudadanos. Y me dicen el monto de cuánto traen en contrabando, es de más de 100 millones de dólares, no quiero entrar en cosas muy específicas. Y me dice la alta demanda que hay. Me han explicado la corrupción, cómo funciona, cuánto piden los agentes aduaneros, cómo hay toda una cadena de distribución de colmas a la gente del gobierno, cuánto tienen que de manera fija poner todos los meses. Entonces ahí queda claro que el contrabando tiene costos. O sea, el contrabando no es gratuito. Entonces cuando tú haces el cálculo de contrabando, más o menos del 12% en promedio. Entonces, conclusión, si el contrabando tiene un costo del 12% y los impuestos y aranceles son del 100%, siempre va a haber contrabando por la diferencia que hay. ¿No es cierto? Eso es lo que va a pasar. Esa diferencia que tienes entre 12 y 100, ese es el negocio del contrabando. Entonces, si tú para luchar contra el contrabando sigues subiendo los aranceles, pues no luchas contra el contrabando, simplemente haces que sea más beneficio para el contrabandista. Entonces, mientras el gobierno sube más los impuestos y aranceles, hace que los contrabandistas ganen más. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema del contrabando? Haciendo que si el contrabando tiene un costo de 12, pongamos impuestos y aranceles de máximo 6%. Los 6 contrabandistas me dicen, no, Jaime, si usted hace eso, al día siguiente nos volvemos formales todos. ¿Qué tal? Una solución económica para un problema económico. Y cuando yo propuse esa solución, tuve bastante críticas de empresarios, claro, de empresarios los llamemos, que dicen, no, pues hermano, yo vendo esto gracias a que hay un arancel grande. Pues otra vez, tú tienes que vender eso porque tu producto es bueno. Además, no es justo que tú estés encareciendo los productos a los consumidores bolivianos. Y con productos que capaz no son de la misma calidad y son de menos calidad todavía. Porque si se tratase de eso, pongamos aranceles, ¿qué te parece? De 1000% a la importación de celulares. Pues así ayudamos a Quipus, ¿no ve? La empresa estatal de celulares. No, pues Quipus tiene que vender sus productos porque tiene buenos productos, no porque les estás protegiendo su mercado. Entonces, por eso, impuestos y aranceles del 0% y en algunos excepcionalmente hasta el 6%. Entre el 0 y el 6%. Eso es lo que haría
el contrabando desaparezca y todos tendríamos productos más baratos. Y nos ahorramos 400 millones de dólares en interdicción, que podría ir eso a salud, educación. Y por supuesto, todo ese crimen organizado, el contrabando, quedaría destruido. Les quiero recordar que tengo unos datos aquí estadísticos que les quería mostrar. En Chicago, en los años 30, los 20, comienzo de los 30, el contrabando de alcohol era el gran negocio de Al Capone. Gran negocio. ¿Y Al Capone qué hacía? Como estaba prohibido el alcohol, él tenía el gran negocio de vender alcohol ilegalmente. Entonces, él manejaba el contrabando de alcohol gracias a los altos impuestos y aranceles que había. Y Al Capone tenía su batallón de legisladores en Estados Unidos que le ayudaban a proteger su negocio. ¿Cómo? Haciendo que cada vez sea, no que haya impuestos altos necesariamente, porque era ilegal, pero sí haciendo que sea totalmente ilegal el consumo y la importación de alcohol. Entonces eso hacía que Al Capone tenga un negocio grande. Y en realidad lo único que se ganó cuando se hizo ilegal el alcohol, aquí dice un dato, en 1919 las cárceles federales albergaban unos 4,000 reclusos. En 1932 esa cifra ascendió a 27,000. Y todo era por el auge delincuencial asociado al incremento de grupos armados de mafiosos que competían a tiros en las calles para controlar la destilación y la venta ilegal de licores. Entonces, esas mafias, las mafias también que tienes en el contrabando, porque hay mafias ahí también, se alimentan del hecho de que hay aranceles e impuestos altos. Por eso, eliminando eso, eliminamos todo eso. Y les quería contar que me llamaron en realidad personeros del gobierno cuando yo saqué esto de dinamitar la aduana, figurativamente, para explicarme que en Bolivia ya existen productos que tienen impuestos, aranceles de cero. Y es cierto, existen. Me decían, por ejemplo, con esos, ¿no? Y ayudamos a la población, entonces no es que todo tiene impuestos y aranceles altos, muchos tienen cero. Entonces les pedí que me muestren qué productos importados o qué cosas tienen impuestos cero. Entonces agarran un libro así grande, abren y dicen el ítem, no sé, C44, no sé qué, una clave. Bien, ese tiene impuestos cero, es de libre importación. Qué bien. ¿Qué es? La importación de búfalos. Sí, señores. La importación de búfalos en Bolivia no tiene impuestos. Métale, queridos compañeros. La demanda por búfalos es inmensa en el país. ¿Cierto? Y después seguimos viendo qué más está libre de impuestos en Bolivia. La importación de centrales nucleares. Bien, quiero una para mañana. ¿Qué otra más recuerdo? La importación de cabinas, la importación de cabinas de teleférico. Claro, pues hermano, una empresa del Estado, ¿cómo le va a cobrar, no es cierto, para impuestos al Estado mismo, ¿no es cierto?, por la empresa del teleférico, que es una empresa estatal. O sea, entre empresas estatales, o sea, el Estado con las empresas estatales tienen cosas gratis, no pagan impuestos.
pero a nosotros nos matan, ¿no es cierto?, con impuestos. Por eso el Estado, el gobierno, está ahí para beneficiarse entre ellos nomás. ¿Ustedes creen que se le ha cruzado por la cabeza a un burócrata decir, che, hagamos que la importación de cabinas de teleférico, eh, o no de teleférico, de cualquier otra cosa, sea libre, de cualquier medio de transporte privado sea libre, impuestos también? ¿Por qué tiene que ser para la empresa de teleférico libre, ¿no?, pero para otras no? Entonces, que son también de transporte. Bueno, entonces si la cabina de teleférico es transporte público, los privados que compran cualquier equipo, maquinaria, llámese minibús, lo que sea, para transporte público también debería ser pues libre de impuestos, porque es solo para el teleférico. Ah, es que no somos todos iguales contra la ley, queridos amigos. Ante la ley, perdón, no somos iguales. Ese es el tema. Entonces, eh, la única forma de luchar contra el contrabando, bajar impuestos, aranceles, la única forma de estimular la industria boliviana, porque ojo, también los que importan, perdón, los que producen en Bolivia, los mismos exportadores, ahí está, fíjense, los mismos exportadores en Bolivia importan más o menos 70-80% de sus insumos que son necesarios para exportar. Entonces, cuando tú bajas impuestos y aranceles, vas a ayudar a toda la industria exportadora también. Y vas a ayudar a cualquier industria, obviamente, que se instale en el país, eh, para poner fábricas, lo que sea. Entonces, para ayudar a la industria nacional, más bien tenemos que bajar los impuestos porque las industrias importan muchos de sus insumos. Entonces, amigos, ese es el tema de hay que dinamitar figurativamente la aduana. Y bueno, vamos a estar hablando casi todas las noches de algunas cosas que vamos a dinamitar siempre, ¿no? Vamos a empezar hoy con la aduana, ya hemos empezado, ya lo hemos dicho, y después vamos a empezar a hablar de otras cosas que queremos dinamitar figurativamente. Queremos dinamitar la burocracia, queremos dinamitar la corrupción, queremos dinamitar, bueno, la verdad es que quiero dinamitar otras cosas que no les voy a decir para no meterme en problemas, pero eso es lo que queremos hacer. Y fíjense, ¿por qué dinamitar? Para no solo desmantelar y desmontar, sino para reconstruir. En realidad, este sistema burocrático, estatista en el cual vivimos, este sistema de opresión que se llama gobierno, figurativamente lo queremos dinamitar. ¿Para qué? Para reconstruirlo de nuevo. Bueno, queridos amigos, eso sería entonces lo que les quería comentar eh, sobre, sobre el tema de dinamitar figurativamente la aduana. Cambiamos de tema, les repito, voy a estar en Camiri mañana, sé que vamos a estar en Villamontes, me parece pasado mañana, estamos en Tarija el lunes con muchas actividades, les agradezco de corazón por estar siempre atentos, escuchando estas ideas. Y quiero aprovechar para, como todas las noches, decirles que vamos juntos a cambiar este país. Vamos adelante, por favor, toda la gente que tiene acceso a redes sociales, cada uno de ellos que cree en la libertad, que cree en el cambio, en un futuro mejor para el país. Todos los que usan, por favor, Facebook, YouTube, X y cualquier otra plataforma, los invitamos, por favor, a unirse a estas transmisiones todas las noches a las 9. Es una transmisión que está al servicio de la libertad, del cambio. Sean parte, por favor, de la construcción de la nueva Bolivia y súmense, les pido, a este movimiento para transformar este sistema. Como les digo, nuestras propuestas van desde la reducción del gasto público, el dinamitar la aduana, dinamitar la burocracia, querer, capaz la próxima, hablamos un poquito de los vouchers educativos, de los cupones para educación, para salud. Creemos
y debemos hacer una profunda reforma judicial. También quiero dinamitar figurativamente unos ministerios. Los primeros son el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Justicia, eso ya lo he dicho varias veces. Todo eso para asegurar pues una justicia independiente, ¿no? Esos dos ministerios están llenos de maleantes, entonces hay que poner orden ahí. Entonces les pido por favor acompáñenme todas las noches a las 9. El cuánto tiempo hablamos va a depender de la situación. Ahora hemos estado prácticamente un poquito más de una hora. A veces será más corto, más largo, dependiendo cómo están las cosas. Hoy en día hemos hecho la presentación de este tema. Otros días capaz sean solo entrevistas. Pero siempre vamos a tener unos 10 minutos al comienzo, 15 minutos para hablar de una actualización de lo que estamos haciendo, para que yo los mantenga informados todos los días de qué estamos haciendo en la campaña, por dónde estamos yendo, qué estamos pensando, qué estamos viendo, cómo estamos trabajando. Entonces siempre les voy a informar eso al comienzo y después vamos a tratar algún tema. Y si no hay tiempo, por alguna razón, porque a veces estando en campaña, en el camino, hay temas en horas de la noche y qué sé yo que se cruzan, pero siempre por lo menos a las 9 nos vamos a reunir 5, 10, 15 minutos, lo que sea, para informarles. Y si es necesario, lo cortamos y continuamos al día siguiente. Así que les agradezco mucho. Esta vez hemos tenido más que suficiente el tiempo necesario. Así que les agradezco un montón. Buenas noches. Y saben qué, ya hemos visto, hemos determinado, para ponerlo de manera precisa y científica, la señal de la libertad, son las alas de la libertad, que son estas. Gracias, queridos amigos. Libertad. Gracias.